psicoterapeuta y maestro de meditación vipassana. Es también, hoy estamos de pioneros, uno de los pioneros en poner este término de mindfulness y trabajar sobre él ya en el año 2004 en los cursos de verano de la UNED con Santiago Segovia. Vicente también estaba ahí. No, Vicente estaba, pero no, sí, estaba también, pero no estaba en ese concreto, en el 2004. Pero hemos coincidido. Sí, que terminó en un libro que se llama Psicología y Conciencia, que está editado por Fernan en Kairos en el 2007. Ahí es una de las primeras referencias literarias en castellano al concepto de mindfulness, ¿no? Fernando tiene una larga trayectoria. Yo creo que hay una parte de búsqueda que da mucho sentido también a su trayectoria académica. Una búsqueda personal muy relacionada con la investigación de la conciencia, que le ha llevado a ir explorando a lo largo del tiempo distintos modelos terapéuticos. Está formado en prácticamente todas las grandes corrientes de las escuelas mayores de la psicoterapia, y también hay una búsqueda de muchos años a través del mundo de la meditación, practicando distintos tipos de meditación y fundamentalmente en los últimos años, centrado en la meditación vipassana a través de su maestro Dhiravansa. A nivel académico, Fernando fue profesor de la Universidad del País Vasco durante 21 años, dando las asignaturas de psicología humanista, historia de la psicología, y luego fue, creo que a nivel europeo, el primer profesor y la primera universidad donde hubo una asignatura de psicología transpersonal, en la que se estuvo unos cuantos años. La primera y única vez. Y única vez, ¿no? En 10 años estuve dando. Eso es. Fernando es un buscador, es un creador. Dentro de sus creaciones está el Instituto de Psicología Integral Baraca en San Sebastián, que dirige, y que en estos momentos quizás sea tenga una de las sangas más numerosas, laicas, creo que a nivel del Estado. A nivel semanal puede haber unas 100 y pico personas practicando meditación, y en los últimos años ha desarrollado un modelo de trabajo de retiros de meditación para poder profundizar realmente en esto que se llama el mindfulness. Así que muchas gracias y que disfrutéis de este reencuentro del desarrollo personal y la espiritualidad. Y quiero ante todo que sepáis o que entendamos que lo que estamos haciendo aquí es un juego del lenguaje. Es un juego del lenguaje. Este juego del lenguaje es una cosa de Wittgenstein, pero bueno, como eso es un nombre muy raro, lo dejamos en que es un juego del lenguaje. ¿Un juego del lenguaje qué quiere decir? Pues que yo en este momento puedo decir que estoy de acuerdo con todo lo dicho y además justificarlo, es decir, dar argumentos suficientes, y lo mismo en contra. Puedo hacer exactamente lo mismo. No creo que todo el mundo lo pueda hacer, pero yo sí puedo hacerlo, ¿no? Y muchos de vosotros, y en determinadas circunstancias, pues cualquiera. Porque esto es una cosa que es, vamos a empezar por el final, que es pensamiento postformal. El pensamiento postformal es capaz de trabajar con elementos paradójicos en el mismo momento, mantenerlos en la mente sin tener que reaccionar y dar una solución creativa al asunto, ¿no? Entonces, este es el elemento clave que tenemos que conseguir que a través del mindfulness se desarrolle en la sociedad. Porque entonces la mayoría de los conflictos, la mayoría de las guerras, la mayoría de todo lo que nos pasa malo desaparecería. ¿Sí o no? Si estamos todo el rato a hostias por ideas, porque yo tengo la razón, porque yo tengo más, porque la tengo más grande, la razón, y todo, ¿no? Entonces, el primer y el principal la cuestión es esta, ¿no? Vamos a empezar por el final. Y es una transformación porque ahora resulta que los seres humanos decimos, coño, si yo me puedo dar cuenta de mis propios pensamientos, tampoco todos los seres humanos,
Muy pocos, ¿eh? Muy pocos seres humanos son capaces de hacer eso. Y los que lo saben hacer son personas mayores, porque los jóvenes no lo pueden hacer. Y no lo pueden hacer porque no tienen ni madurez fisiológica ni madurez mental para hacerlo. Yo hablo muy encarnado, ¿no? Jodas fuerte. No, es que a estas horas, si no, a ver que nos tiene atentos. Porque, vamos, después de estar toda la mañana aquí dándole vueltas al asunto. Bien, entonces empecemos por el final, entonces eso, ¿no? Eso nos lleva a una cuestión, claro, que es este relativismo de todo lo que es el mundo representacional, y ese mundo representacional se acaba en un momento en el que este personaje narrativo y el otro personaje, el experiencial, dejan de ser contradictorios, dejan de ser asimétricos o dejan de ser cuando no se están sintonizados, ¿no? ¿Cómo se dice? Asincrónicos, por ejemplo, ¿no? Bien. Entonces, hay una cosa que es fundamental en este juego del mindfulness, ¿no? Y es una cosa que, claro, no gusta a nadie, es una cosa que lo hace impopular, y por eso estamos todo el día pues, poniéndonos pañitos calientes, dentro del mundo del mindfulness, la gente que se pone a poner pañitos calientes y tal, porque el trabajo que nosotros tenemos que hacer es un trabajo doloroso, es un trabajo en el que hay que enfrentarse con el sufrimiento. ¿Y quién quiere enfrentarse con el sufrimiento? Nadie. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Compasión, que es muy bonito. Hacemos 15 minutos de compasión y nos quedamos todos más a gusto que la leche, ¿no? Pero así no adelantamos, así no conseguimos nada, porque nosotros solo, como han dicho de mis predecesores, solo avanzamos porque somos cuando nos sentimos vulnerables y cuando nos reconocemos vulnerables. Eso es lo que nos hace buscar soluciones, no cuando yo estoy puesto en mi gallito, ¿no? Yo creo que lo sabemos todos, ¿no? Sabemos que avanzamos cuando realmente tenemos un problema, porque tenemos que buscar una solución, y un problema es una vulnerabilidad, ¿no? Pero no solo, ¿no? Yo creo que la idea de Jung, que es uno de mis sabios favoritos, ¿no? Y probablemente también sea el iniciador de la psicología transpersonal, por lo menos europea, ¿no? Es el primero que utiliza ese término en el mundo, así lo de transpersonal, ¿no? Que tiene su gracia también el transpersonal, si me da tiempo también de algo de eso, ¿no? La segunda parte es la que más me gusta. Nadie se ilumina fantaseando figuras de luz, sino haciendo consciente su oscuridad. Y claro, esto es muy poco vendible, ¿eh? Esto es muy poco vendible. Entonces vamos a ver cómo lo vendemos. Habrá que hacerle un lacito y estas cosas, a ver si entra, ¿no? Nosotros en la psicología transpersonal, porque claro, esto viene de largo, ¿eh? Esto viene de un personaje, vamos a ponerlo, digamos, institucionalmente, ¿no? De un personaje que se llama Maslow, Abraham Maslow, un tipo extraordinario, ¿no? Un tipo fantástico. Y es fantástico por muchas razones, pero sobre todo desde el punto de vista de la psicología, porque empezó trabajando con ratas. Empezó trabajando en lo conductual, a tope, su tesis, pim, pam, pum, ¿no? Las ratas y tal, no sé qué. Entonces, observando el comportamiento de las ratas, dijo, es que se me queda pequeño el conductismo. Y se hizo freudiano para estudiar, porque empezó a estudiar la sexualidad en las ratas, ¿no? Y empezó a ver cómo las ratas tenían otras motivaciones, ¿no? Y otras cosas y tal, ¿no? Y de ahí, entonces, sacó lo que era realmente humano, ¿no? Y se dio cuenta de que había una parte de la ciencia pues se había abandonado la parte que era realmente humana y fundó la psicología humanista. Bien, estudiando la psicología humanista, entrevistó a personas que eran extraordinarias por su brillantez académica, por su bondad extraordinaria o por cualquier otra cosa. Y entonces muchas de ellas hablaban de que tenían experiencias extraordinarias, experiencias buenísimas, muy buenas experiencias y tal, ¿no? Y entonces dijo, coño, aquí hay algo más que nos estamos perdiendo, ¿no? Eran las experiencias trascendentales, los estados superiores de la conciencia. Y ahí es donde el misticismo y la psicología se vuelven a encontrar, gracias a este personaje de Maslow, ¿no? Es decir, y entonces le pone a la psicología en un brete, ¿no? Brete que les importa un huevo, te quiero decir, tú a un científico le das evidencia empírica para sepultarlo y si tiene una creencia en contra, se pasa la evidencia por el forro de las narices. Pero así, y eso no es que lo haga el científico, lo hacemos todos, lo hacemos todos mismos.
Es decir, las creencias tienen muchísimo más poder que los razonamientos, y las creencias están agarradas ahí, ¿eh? Y que no sueltan, ¿eh? Y entonces, claro, vivimos en ese tipo de creencias que es ese trasfondo cultural a través del cual vemos las cosas, el que da orden a nuestro mundo, ¿no? Entonces nosotros, en aquella época, porque claro, esto del mindfulness, para los que venimos de aquella época, es como un déjà vu, ¿no? Lo que suelen decir en francés, ¿no? Déjà vu, ¿no? Algo que parece que ya lo hemos visto antes, ¿no? Pero bueno, como estamos tan acostumbrados a inventar la rueda cada 3 días, pues tampoco es que al final sorprenda mucho, ¿no? Yo me acuerdo en esta época que yo decía, bueno, yo estaba en el ámbito de la psicología humanista y tal, ¿no? Y decía, ahora vamos a la relajación, es que la relajación es fundamental y tal, ¿no? Y al cabo de 2 días salía la relajación cognitivo-conductual. Digo, me cago en la leche, me van a coger. Bueno, pues vamos a ver, la hipnosis y tal, ¿no? La hipnosis y tal. Y al cabo de 4 días la hipnosis cognitivo-conductual, ¿no? Era como una carrera de a ver quién pilla antes a quién, ¿no? Bueno, entonces estudiábamos estados modificados de conciencia, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, esto es de 1976, una cosa así, ¿no? De Fisher, ¿no? ¿Veis cómo está organizado el asunto? Digamos, digamos que aquí es el grado de activación, ¿no? El grado de activación. De aquí se va de normal a tranquil y de aquí se va de normal a estresado, ¿no? Fijaros que en lo que va de tranquil, entonces no teníamos más que las referencias de las tradiciones, ¿no? Y en lo que iba de normal, pues mira, en la rutina cotidiana, ¿no? Pero luego estaba, pues hay una cierta... ser muy sensible y tal, ¿no? Y de ahí estaba la creatividad. La creatividad, claro, es cuando tú puedes... Hay un nivel de activación en el que puedes estar gestionando todo lo que está viniendo con cierta, ¿no? Con soltura, ¿no? Pero claro, si se pasa un poco, es decir, si ya me entran más cosas de las que puedo gestionar, entonces, ¿qué me pasa? Vaya, no lo voy a entender nunca. ¿Qué me pasa? Pues que me pongo ansioso, ¿no? Y de ansioso ya me voy a peor, claro, me voy de ansioso a estados ya cada vez más estropeados. Aunque hay esto que se llama el rapto místico, que también puede sobrevenir de un exceso de activación, ¿no? Y eso pasa también en la meditación. Porque nosotros, en aquella época, también nos dedicábamos a organizar, a categorizar las diferentes formas de meditación que había, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta es de un gran psicólogo, bueno, de 2 grandes psicólogos, ¿no? 1976. Claudio Naranjo y Robert Ornstein, ¿no? Dos enormes psicólogos que por primera vez hacen una especie de categorización de las formas meditativas, ¿no? Entonces, por ejemplo, la vía expresiva, ¿no? Es esta vía en la que, por ejemplo, eran las tradiciones de Osho, las formas en las que uno está bailando, danzando, tocando el tambor y tal, hasta que te coges un colocón enorme y evidentemente traspasas los límites, los traspasas. Aquí se trata de traspasar límites, ¿no? De ir más allá, por arriba o por abajo, pero de romper, digamos, la zona de confort y de romper las defensas, ¿no? Entonces era una forma que era muy, de alguna manera, divertida, y en nuestra época, pues claro, nosotros nos metíamos mucho aquí, ¿no? Porque era eso, ¿no? Venga, colocón, rico colocón, ¿no? Luego teníamos la vía negativa, ¿no? Y la vía de las formas. La vía de las formas, entonces, era la vía concentrativa. La vía de... ¿no? Samata, ¿no? Venga, concéntrate, ¿no? A lo que no es, por lo que tal. Bueno, entonces, esa se llegaba a la absorción meditativa a través de algún tipo de concentración en algún tipo de objeto, ¿no? Había muchos objetos posibles para meditar, ¿no? Y la vía negativa, que era el estilo más propio del Zen, o también algunas formas del hinduismo, ¿no? El neti-neti en el hinduismo, etc., ¿no? Y es todo lo que no sea la vacuidad que aparezca en el ámbito de la conciencia, se va retirando. Esto no, porque no, esto no. Bien. Esto se estudió y se vio que, por ejemplo, bueno, pues cada una tenía sus problemas. Por ejemplo, estos al final tenían una dependencia tremenda de sus gurús, ¿no? Porque, claro, no sabían a dónde iban ni de dónde venían, y se pegaban tales pasadas que al final pues, alguien tenía que contenerles, y solo les contenía allí donde ellos ponían la autoridad, ¿no? Estos tenían problemas existenciales, porque, claro,
en un proceso terapéutico tú sustituyes identificaciones que son inapropiadas o negativas por identificaciones positivas, ¿no? Para que la gente se vaya sosteniendo, ¿no? Pero si se las quitas todas, pues entonces la angustia existencial aparece sobredimensionada, ¿no? Y estos se cogían, se ponían súper obsesivos y súper rígidos y súper violentos. Porque claro, estar todo el día ahí quieto, parado así, ¿no? Como veían. Entonces, esto luego fue refinado, porque claro, estas cosas se refinan. Yo me acuerdo que un año después también de una colección que dirigí durante algunos años en la Libre de Marzo, uno de los textos de un autor inglés que se llamaba John Rowan, que se llamaba Lo transpersonal. A mí me gustaba sobre todo también publicar a gente europea, ¿no? Autores de aquí y tal, ¿no? Que no tenían ese altavoz que era la cosa americana, ¿no? Entonces, utilizaba este otro esquema, ¿no? En el que veis que aparece una cosa nueva, que es el camino facilitador, ¿no? El camino facilitador, que está... Bueno, no voy a extenderme en explicar un poco el eje de axis y ordenadas o los cuadrantes, porque eso nos llevaría mucho tiempo. Pero el camino facilitador, en definitiva, lo que era lo que se ha llamado el movimiento de Vipassana moderno. Porque claro, en el contexto del Journal of Transpersonal Psychology, en los años 80, desde los años 76 hasta los años 80 y tanto, se produjo una discusión riquísima, enorme, sobre todas estas cosas, sobre la cuestión de todos los sistemas de meditación, en qué sentido eran buenos, para qué cosas eran buenos, para qué tipos de personas eran buenos. Todo esto, por eso digo lo del déjà vu, porque claro, todo esto de alguna manera ya lo habíamos trabajado, ¿no? Y el camino facilitador, el camino del Vipassana, tal como lo plantea Daniel Goleman en 1979 en el Journal of Transpersonal Psychology, que decía, existe el camino de la absorción concentrativa, existe el camino de la conciencia sin, como dice el término este de Krishnamurti, la conciencia sin elección, la conciencia sin elección y tal, ¿no? Y existe una forma que se utiliza en algunas formas, que quedaba algún reducto en algunos sitios de Asia, ¿no? Donde se practica la forma integrada. Y a eso le llamó Vipassana. Y la forma integrada era utilizar al mismo tiempo Samatha y Vipassana. Que no era una simple adición, sino que era mucho más, multiplicaba el poder de la meditación. Esto evidentemente pues fue obviado porque tenemos esta cualidad de decir, no, vamos a seguir discutiendo porque nos gustan más las polaridades, yo digo que este y tú dices que aquel y tal, y esto es mucho más entretenido estar todo el día peleados. Pero en realidad esto se había dicho y lo habíamos estudiado. Entonces, lo que yo vengo a decir aquí es que lo que estamos viendo en el mindfulness es vamos a decirlo, podemos decirlo bonito, ¿no? Podemos decir un diálogo entre tres cosmovisiones que existen en este momento, en la sociedad y en cada uno de nosotros. Tres cosmovisiones que cultivan nuestros cambios, ¿no? Podemos decir diálogo, pero también podemos decir guerra, ¿no? Guerra que es más exacto decir, ¿eh? Es más exacto decir guerra, porque estas tres cosmovisiones no se pueden ver ni se pueden reconocer entre sí. Entonces, lo único que les queda es estar a hostias. Estar a hostias hasta que no encontremos, ¿no?, la salida esa del pensamiento postformal, donde ya eso no nos importará tanto. Entonces, existe una cosmovisión que es una cosmovisión mítica, y en este caso vamos a hablar de budismo, ¿no? Porque digamos que aunque después y en este juego político de quedar bien con todos, Kabat-Zinn, ¿no?, dijese que él tenía influencias de aquí, de allá y de maracuyá, ¿no? Pero al final, el tío, lo que él empezó trabajando el Zen, se pasó al budismo, al Vipassana moderno, tal y como Corfield, Goldstein y compañía lo habían importado de Asia, ¿no? Ese Vipassana, evidentemente, es un Vipassana que culturalmente no es un Vipassana asiático. Nosotros nunca hemos vivido un Vipassana asiático, porque es imposible, ¿no? Es un poco como el tema del budismo, ¿no? El budismo, una tradición oral, que al cabo de 100 años un tío dice que se acordaba de lo que había dicho el primero y lo escribe en una lengua muerta.
Y esa lengua muerta es traducida a una lengua que es un poco más viva, pero que está medio muerta. Y esa a otra. Es decir, los elementos, los campos semánticos de los conceptos, todo eso es absolutamente diferente. O sea, no entendemos ni puñetas de lo que pasaba en aquel tiempo, ni de cómo eran culturalmente, ni de nada. Pero hay un mogollón de gente, lo oís todos los días, que dice, yo tengo la verdad sobre el budismo mío es el bueno, ¿no? Yo soy el auténtico, ¿no? Los demás son todos, ¿no? Entonces, este problema viene sobre todo un poco planteado por una cuestión que es una cuestión interna, porque el budismo, como cualquier cosmovisión que ha durado 3000 años, está plagado de escándalos financieros, escándalos sexuales, escándalos de todo tipo. Es decir, que lo de los pederastas, de los curas y todo esto, bueno, esto en el budismo es igualmente normal y en todas partes, ¿no? Que no podemos idealizar este tipo de cosmovisiones. Parece que ahora que por el mero hecho de ser budista uno es santo. No, por favor, no. Así, los budistas, los maestros Sotzen y tal, ¿no? Que vamos, que se supone que son la leche merengada, ¿no? O sea, que no esperéis llegar a ninguno de vosotros, porque el Sotzen, Dios mío, o sea, ¿dónde está? Y tal, ¿no? Bueno, pues se tiran a sus alumnas igual que se las tira el que puede, ¿no? Entonces, vamos a ser sinceros desde el primer momento, ¿no? Entonces, el budismo... No, perdona, yo soy ordinario, lo siento, lo sé. Lo sé. Y hay gente que le gusta y hay gente que no le gusta. Yo lo hago sobre todo para ser más animado también. Bueno, entonces el budismo tibetano se encargó precisamente de hacer estas distinciones entre budismo bueno y budismo malo, ¿no? Y entonces se inventó una historia del budismo, una historia que es la que ha trascendido, ¿no? Y entonces dijo a los del Hinayana, pequeño vehículo, estos van a lo suyo y tal, son egoístas, son no sé qué, no sé cuántos. Luego llegó el Mahayana, ¿no? El Mahayana sí, el Mahayana. Nosotros somos los verdaderos, ¿eh? El auténtico budismo, el bueno, el Feten es el nuestro, porque además tenemos detrás el Vajrayana, y eso sí que ya no alcanza a nadie más que nosotros y tal, ¿no? Y entonces hicieron un relato, que es un relato que mayoritariamente pues, ha triunfado, ¿no? Y entonces se ha vendido así. Y luego, como el budismo tibetano además pues, tiene toda esta parafernalia tan interesante y tal, y todas estas cosas, pues o tan atractiva, digamos, o tan esto, pues entonces, pues eso, ¿no? Ha atraído a mucha gente y tal, ¿no? Y se han confundido cosas, ¿no? Se han confundido las etapas de expansión del Dharma con las etapas de la práctica, con otras cosas, ¿no? Con los niveles de profundidad, ¿no? El budismo, pues, como veis, se fue extendiendo y tal, ¿no? Y entonces esta cosmovisión mítica dice, según el relato del budismo tibetano, que empieza con el Hinayana, que duró unos 500 años y que pone énfasis en el aspecto ético y psicológico de la enseñanza, y se estudió la mente con mucha minucia. La segunda etapa, ¿no? Que dice que... ¿no? Aquí es donde mucha gente dice, es que ¿no? Realmente aquí es donde empieza a ser budismo, ¿no? O sea, donde realmente se entendió lo que era el budismo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que aporta el Mahayana? El Mahayana aporta metafísica y devoción. Metafísica, señoras y señores, no nos interesa desde Kant. No hace falta. Nadie tiene una idea, o el que la tiene está muy equivocada, de que existe un mundo dado allá afuera. Todos sabemos que nosotros construimos el mundo, que enactuamos el mundo en el que vivimos. Nos lo estamos inventando continuamente, a base de significados compartidos, como decía antes mi predecesora, ¿no? Entonces... Devoción. ¿Devoción por qué? Porque decían, no, porque estos son elitistas. Y seguramente lo serían, ¿eh? Porque los monjes vivían como Dios, claro, vivían ahí en su esto y alrededor del templo, pues vivía la gente pobre que vivía para servir y atender a los monjes, ¿no? Entonces, de alguna manera, el Mahayana puede considerarse una cierta revolución social dentro del budismo, ¿no? Pero desde el punto de vista de la jerarquía, que son los que se inventan este tipo de historias, ¿no? Este tipo de relatos, ¿no? Lo que decían es demasiado elitista. El Hinayana, el Theravada es demasiado elitista porque solo se entiende, solo sabrá entender, pues eso, los que de alguna manera tienen una cierta cultura, un cierto desarrollo personal y una serie de cosas, ¿no? Pero con eso nos estamos perdiendo a todos los que no han llegado al nivel mítico de conciencia, los que están en el nivel mágico, en el nivel arcaico y todo eso, ¿no? ¿Cómo nos los podemos beneficiar? Pues muy fácilmente decimos,
vamos a colocar al monje, ¿no? como si fuera una reencarnación del Bodhisattva que simplemente está aquí para salvarte y tal y no sé qué, ¿no? Y generar este estado de devoción que es lo que han hecho todas las religiones, ¿no? Las religiones consisten en eso, ¿no? En crear un estado de dependencia en el que alguien, que es el representante de Dios en el mundo, te asegura que él está a cargo y que él se va a encargar de salvarte y de hacer tal, ¿no? Y esto sigue siendo así, y sigue siendo así aquí, allí y en todas partes, ¿no? Si vais a Tailandia, lo que veis dentro de los grandes templos es un juego de pelas impresionante, un juego de marketing, pero abrumador, vergonzoso en muchos casos, ¿no? No hay más que pelas de por medio. La gente dice, mira, yo te voy a dar, como siempre, ¿no? Yo le doy al monje esto para que el monje se rece por mí y me salve a mí, ¿no? Y de eso se trata. Y en eso consiste la devoción. La devoción consiste... usted es el que sabe cómo es esto, entonces encárguese de salvarme y como yo no puedo porque no tengo tiempo, pues entonces yo le pago para que usted lo haga, ¿no? Y el Vajrayana, bueno, ¿para qué vamos a contar? El Vajrayana, ¿no? El Vajrayana que quedaba uno y estaba muerto ya y que además, pues claro, como quiere decirme de darle la vuelta a todo, bueno, el principal representante, el Sogyal Rinpoche, que estábamos hablando antes en el café de este asunto, ¿no? Porque claro, el Sogyal Rinpoche desde hace décadas, el del libro de la vida y de la muerte, ¿no? Desde hace décadas, ¿no? Está acusado de abusar de sus alumnas sexualmente, de llevar una vida sibarita que es escandalosa, de utilizar el dinero que se da para las acciones aparentemente beneficiosas para su propio beneficio, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, perdonadme, yo hay que decir, ¿no? Creo que es bueno saberlo, no lo sé. Lo que nos queda es saber, es lo único que nos queda, saber. Entonces, bueno, pues vamos a saber, ¿no? Las cosas como son, ¿no? Bueno, no como son, como yo os las cuento, que lo voy a decir yo como son, por favor. Bueno, la confusión ha creado muy mal rollo, y esto es lo que pasa, que se transfiere también al mundo del mindfulness, ¿no? Pues, por dar un detalle, ¿no? A ver... voy a esperar luego para dar el detalle. Hay uno de los pioneros de occidentales que estuvieron en el ámbito del Dharma y del budismo, no solo de los pioneros, sino probablemente el más perspicaz de los comentaristas del budismo, que es Sangalaksita. Una pena que no estén aquí nuestros amigos de Breathwork, ¿no? de Respiravida, de aquí de Valencia, ¿no? En uno de sus libros, que es una panamédica del budismo, podéis leer la frase, ¿no? Y creo que queda bastante clara, ¿no? Es decir, hace unas descripciones en este mismo libro, unas descripciones deliciosas, extraordinariamente poéticas, de lo que es la meditación, y el ambiente de la meditación en Ceilán, y de lo que es el ambiente de la meditación en el Tíbet, y tal, dice, qué cosas más absolutamente contrapuestas. Parece imposible que esté la misma cosmovisión debajo de las dos. Dos cosas absolutamente contrapuestas, ¿no? ¿Qué pasa? Que entre ellos tampoco se reconocen. Entre todas las sectas del budismo hay terribles conflictos, ¿no? En el budismo tibetano, por ejemplo, que hay 4 sectas, y entonces entre ellos pues hay historias, desde luego, de asesinatos y de todo. Bueno, el budismo Kadampa, Kadampa moderno, uno de los últimos que ha surgido por razones también totalmente espurias, ajenas a lo que es la cosmovisión y todas estas cosas, ¿no? Pues se dice que ha intentado asesinar 3 veces al Dalai Lama, ¿no? O sea que entre ellos no se pueden reconocer. Entonces tenemos una cosmovisión, digamos, mítica, bueno, esta es una idea de por qué el Dharma y la psicología tienen algo que ver. Porque nosotros, ¿qué escogemos del Dharma, no? O sea, nosotros, ¿cómo llegamos al Dharma y para qué? Esta es la cosa, ¿no? Yo llego como psicólogo, probablemente otros lleguen de otra manera. ¿Y por qué llego como psicólogo? Porque encuentro un método en el que no había encontrado solución estudiando toda la filosofía occidental. Es decir, estudias la filosofía occidental y llegas a un punto en el que estás hundido en el solipsismo. Estás hundido no hay salida para la conciencia individual. La conciencia individual es algo cerrado, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, ¿no? El propio Foucault decía, ¿no? Al final de su vida decía,
Yo, si llego a saber esto, me hubiese dedicado a ver, más que al poder, a las tecnologías del yo, es decir, a la forma en la que a los métodos por los que nosotros construimos nuestra propia subjetividad, que es lo realmente interesante, ¿no? Pero claro, eso es lo que realmente nos proporcionaba el Dharma. El Dharma ¿os acordáis del noble óctuple sendero? ¿No? El noble óctuple sendero tiene, digamos, 3 bloques importantes de información, ¿no? Tiene una parte que es la ética, tiene otra parte que es como la filosofía, y tiene una parte que es lo que es la psicología. ¿Y la psicología qué hace? Trabaja lo que es la cognición a través de lo que es samatha, el trabajo del samatha, el trabajo de la estabilidad mental, ¿no? Trabaja vipassana, la amplitud de miras, la amplitud de perspectiva, ¿no? Y el esfuerzo que hay que poner en mantener esos 2 elementos trabajando conjuntamente. Ese es el método que nosotros no teníamos. Por eso el budismo es tan interesante para nosotros. Lo que pasa es que luego esto se confunde y entonces la gente se quiere comer el paquete entero. Pero es que nosotros occidentales, ni la ética de hace 2500 años puede ser la ética de ahora, ni la filosofía de un relato mítico de hace 3000 años puede ser una filosofía de nuestro tiempo. Hemos avanzado mucho en muchos aspectos. Entonces, no nos podemos tragar el relato mítico. Y este es el problema que estamos teniendo, ¿no? Lo estamos teniendo, luego volveremos a esto, porque la gente joven, ¿no? Y sobre todo la gente joven que está en el mindfulness y que ha llegado al mindfulness a través de la cosmovisión científica, ¿no? No encuentra tampoco salida hacia adelante. Y entonces, ¿qué hace? Se vuelve hacia atrás, se vuelve hacia las religiones y hacia las tradiciones, y entonces dice, coño, aquí hay orden, aquí hay algo que tiene cuerpo, ¿no? Y entonces lo que hace es regresar en vez de avanzar. No, señores, por ahí no está la salida. La salida no está en volver a un relato mítico, a creernos una historia, porque, bueno, hay cosas del relato mítico budista que de verdad que es para partirse de risa. Nos partiríamos todos de risa aquí por auténticas sandeces y estupideces, ¿no? Del relato mítico, como las hay en todas las tradiciones míticas, que hoy en día no se sostienen, no se pueden sostener, ¿no? Entonces, desde un punto de vista de nuestro tiempo, abierto y acogedor, para todo lo que se puede hacer. Bien. Entonces, lo que nos pasa es que estos muchachos que llegan desde el mundo científico, llegan con valores que son valores de la edad mediana, de su tiempo, etcétera, etcétera, y buscan ese orden que no encuentran en lo que es, digamos, nuestra generación. La generación que dio un paso y que dijo que la ciencia se había dejado todo lo fundamental fuera, ¿no? Pero que no supimos dar alternativa. No hemos sabido dar alternativa como generación. Nuestra generación era la generación que iba a salvar al mundo. La generación, ¿no? Y era el relato narcisista, ¿no? Y me pongo el primero entre los narcisistas, ¿no? De un relato narcisista que nos contábamos a nosotros no vamos a caer en las tonterías que han hecho nuestros padres, no vamos a caer en las prisiones que se montaron ellos mismos, etcétera, ¿no? Y hemos reproducido prácticamente lo mismo, ¿eh? Entonces, lo que nos pasa es que no tenemos una alternativa. Pero, sin embargo, como hemos visto, surgió esta visión posmoderna, ¿no? Y entonces la visión posmoderna nos lleva a este lugar, que es el que hemos intentado, creo, más o menos describir los 2 ponentes anteriores, que es un sitio donde ya no podemos aguantar la jerarquía, no podemos aguantar... ha llegado un relativismo, pero un relativismo moral enorme, ¿no? Porque lo relativo y discriminar entre lo que es lo relativo y lo absoluto puede estar muy interesante. Y hay cosas que son mejores que otras, ¿no? Y no todo es igual, ¿no? Pero, sin embargo, hemos llegado a un tipo de mentalidad en el que todo vale lo mismo, en el que lo que dice un señor con toda su experiencia de 80 años, el chaval se ríe y, en fin, todas estas cosas, ¿no? Entonces, esa falta absoluta de fundamento
que es lo que estamos viviendo, es lo que hace que nos interesemos por estas cosas como que nos pueden dar un punto de salida, ¿no? Entonces son estas tres las cosmovisiones: la cosmovisión científica, la cosmovisión posmoderna y la cosmovisión mítica, ¿no? Porque claro, dice, no, es que, claro, la ciencia es que la ciencia tiene la verdad, ¿no? Claro, al científico no le gusta, ¿no?, que realmente se dé cuenta, nos demos cuenta de que su verdad no se sostiene tampoco ni 5 minutos y que la historia de la ciencia es una historia de acumulación de errores, porque cada 5 minutos tiene que cambiar lo que antes era verdad, ¿no? Pero muchas más cosas, ¿eh? Os voy a decir, por ejemplo, ¿no?, cómo funciona una resonancia magnética funcional. ¿Lo sabéis? Porque es curioso saberlo, ¿no? Bueno, se estima la actividad neuronal a partir de lo que... Esto lo tengo con chuleta porque esto no lo domino yo mucho, ¿no? La actividad neuronal, o sea, para ser ordinario soy más natural, pero a esto lo tengo que leer. Se estima la actividad neuronal a partir del oxígeno que hay en el cerebro, ¿no? Y entonces, por ejemplo, si se quiere saber qué regiones del cerebro están activas mientras decimos palabras en voz alta, que sería lo que queremos probar, se compara con la actividad cuando se leen en silencio, que sería la referencia, ¿no? Entonces se ve que las zonas iluminadas son las que se activan al leer en voz alta, ¿no? Bueno, estamos en la revista Time, en todas las grandes revistas, ¿no?, portadas y tal, ¿no? Es que ahora sabemos lo que pasa en el cerebro en tiempo real y tal, y te sacan el cuadradito con unas lucecitas rojas por aquí y tal, y te, joder, esto es la arte, sabemos la arte, ¿no? Bien, bueno, pues no es correcto decir, ¿no?, que esas zonas iluminadas sean señales directas del cerebro, ¿no?, sino que es una zona en la que hay mucho oxígeno y entonces decimos, bueno, pues como hay mucho oxígeno, esto se supone porque habrá una tarea que hay que realizar y por eso ha venido tanto oxígeno ahí, ¿no? Lo que se detecta entonces es la relación entre el volumen de oxígeno transportado y el utilizado, que es lo que se llama el contraste Born, ¿no?, dependiente del nivel de oxígeno en sangre. Claro, esto dices, entonces, ¿qué es lo que realmente estamos viendo cuando estamos? Bueno, aparte de incongruencias temporales, como que tenemos la velocidad del flujo sanguíneo se mide en segundos, mientras que la actividad neuronal es centenares de veces más rápida, ¿no?, de que un puntito de luz significa más o menos unos 5 millones de neuronas, entre 22 y 50.000 millones de sinapsis, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Eso qué es? ¿Eso que vemos qué es? Bueno, es decir que nosotros estamos viendo la actividad cerebral en directo. Cuando estamos viendo eso, por ser más o menos condescendientes, ¿no?, podríamos decir es como si nosotros dijéramos que sabemos lo que está pasando, todo lo que está pasando en Nueva York, porque sabemos cuándo están encendidas o apagadas las 20 más grandes avenidas. No tenemos ni idea de lo que está pasando en esos cientos, millones de hogares que son en Nueva York. No tenemos ni idea, ¿no? Pero decimos, no, es que ahora sabemos porque, claro. Además, ¿de qué nos sirve? O sea, tú tienes angustia y ¿de qué te sirve que te digan que tu neurona derecha no se está llevando bien con la izquierda? Es que no nos da soluciones a la angustia existencial, como nos decían antes, ¿no? Nos puede dar explicaciones que son almohadillas de significado, ¿no?, como decía Lacan, ¿no? Dice, por un momento te tranquilizas, te consuelas, ¿no? Pero vamos, caes en el barro en el siguiente paso, evidentemente, ¿no? Entonces, bueno, para que veáis que muchas veces, ¿no?, decimos, la verdad científica, ¿no?, la verdad científica. Bueno, para que veáis un poco también, ¿no?, lo que es la verdad científica, ¿no? En el 2012 se dio un premio interesante que se llama el IG, ¿no?, que es como el premio Nobel para investigaciones ingeniosas, ¿no?, que estas investigaciones que primero te hacen reír y luego te hacen pensar, ¿no? Y entonces, la cosa se trataba de que habían hecho un estudio con un solo participante al que se le mostraban imágenes de individuos emocionales y entonces los investigadores veían la actividad neuronal que había mientras se le mostraban las diferentes emociones a través de estas imágenes, ¿no? Entonces, efectivamente, encontraron que había reacción y tal, ¿no? Y tal, ¿no? Lo curioso, y hubiese estado bien estar presente en la investigación, porque el participante era un salmón muerto. El participante era un salmón muerto que había reaccionado a las
a la presentación de aquellas imágenes, ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasa? Que cuando estás calculando tal inmensidad de datos como se calculan en una cosa de estas, las posibilidades de tener falsos positivos son enormes, ¿no? Entonces, para eso, cuando uno se compra un paquetito, un aparato de estas características, te dan un paquete, que es un software estadístico, que palía de alguna manera toda esta abrumadora aparición de falsos positivos, ¿no? Pero claro, ¿qué pasa? Es que a los investigadores no nos gusta nada que nos salgan menos positivos de los que, ¿no? Y entonces, ¿qué pasaba? Que, por ejemplo, en el 2008, de los no sé cuántas investigaciones que se publicaron en el Journal of Cognitive Neuroscience, el 62% no habían pasado el paquete estadístico, con lo cual todos aquellos falsos positivos se daban como verdades. Bueno, esta es un poco la idea de la verdad científica, ¿no? Aparte de que, claro, si eso nos metemos ya con lo que es... perdonad, yo soy científico, a mucha honra, soy académico, soy científico, dirijo investigación científica, me parece una herramienta extraordinaria, uno de los métodos en tercera persona más útiles que tenemos para adquirir conocimiento, y quiero decir que no estoy hablando mal de nadie, estoy simplemente hablando. Entonces, quiero decir eso, que en la verdad científica, por ejemplo, cuando llegamos a las ciencias humanas, ya empieza bueno, no quiero decir adjetivos, pero claro, si a uno le preguntan, ¿no? Se le pasan un cuestionario sobre cómo le ha sentado no sé qué, después de no sé cuántos, claro, si el tío no ha dormido bien, si ese día tiene dolor de no sé qué, si no sé qué y no sé cuántos, va a responder una cosa. Si le preguntas dentro de media hora, va a responder otra. Si le preguntas una hora antes, va a responder otra. Bueno, pues eso es lo que nos sirve para hacer las estadísticas, ¿no? Y no digo que sean mentira, son generalizaciones muy útiles, y nos dan mucha idea de cómo funcionamos los seres humanos, pero son lo que son. Entonces, lo que quiero decir es que estas tres cosmovisiones, la cosmovisión posmoderna, la cosmovisión científica y la cosmovisión mítica, son las que están peleando en este momento o dialogando dentro de lo que es lo que llamamos el mundo del mindfulness, ¿no? ¿Por qué al final, diríamos, uno decide utilizar un método, ¿no? He hablado del recorrido. He leído, he acompañado durante mucho tiempo a mucha gente reflexionando sobre esto. He probado, he hecho meditación zen, he hecho meditación en el budismo tibetano, etc., ¿no? Y lo que digo es, no me interesan las religiones. Antes les decía en el café también, ¿no? Estoy de acuerdo con John Lennon, ¿no? Ojalá tengamos un mundo sin religión. Ojalá lleguemos a un mundo sin religión, lo cual no quiere decir un mundo sin espiritualidad, porque si perdemos la espiritualidad hemos perdido la última motivación del ser humano y estamos más perdidos que perdidos. Pero la religión no nos hace falta para nada. Las religiones son sistemas cerrados de creencia que son dogmáticos, son autoritarios, son jerárquicos, y lo digo por mi rasgo verde, ¿no? Del posmodernismo, que también le joden las jerarquías y todo eso, y entonces también eso me sale, ¿no? Y por eso lo digo, ¿no? Entonces yo por eso me gusta el Vipassana, porque es una metodología. Una metodología que efectivamente es una metodología que no, para ser humana y para que la practiquemos los seres humanos, como decía Vicente, tiene que tener la parte del afecto y tiene que tener la parte de la cognición. Pero es que ese es el problema. ¿De dónde nos viene el sufrimiento? De que no se ponen de acuerdo esas dos partes de nosotros, ¿no? Entonces, los verdes, esta última generación posmoderna, ha sobredimensionado lo sentimental, ¿no? Y entonces ahora, claro, como los otros, ¿no? Aquí vamos de péndulo a péndulo, ¿no? Como el científico se olvidó del sentimiento, pues yo me lo cojo todo para mí, ¿no? Entonces, en el método de meditación está lo afectivo, está lo cognitivo, pero es que es un método, sobre todo, es un método que podríamos decir psicocorporal. Es un método en el que el cuerpo, en fin, está sustentando todo lo que está pasando, ¿no? Entonces,
se trata de que los sentimientos ocupen el lugar que le pertenecen, que le corresponden, que sean armónicos con lo que es lo cognitivo. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros compartimos lo emocional con muchas formas de vida, ¿no? Anteriores, ¿no? Toda esa parte emocional lo que tiene es que es demasiado rígida en su respuesta. Y esa rigidez hace que en muchos casos eso sea peligroso para nosotros. ¿Cómo cogen a los monos, lo habéis oído muchas veces, en Oriente? ¿Cómo les atrapan a los monos? ¿No? Con una caja donde meten dentro una nuez o algo que les gusta, y entonces meten la mano, agarran, pero cuando la quieren sacar, no pueden sacarla, porque no pueden sacarla. Si soltasen esto, sí podrían sacarla, si soltasen la nuez, pero no la sueltan. No la sueltan. ¿Por qué? Porque, digamos, están programados bioemocionalmente para no soltar eso, que es lo que me garantiza la supervivencia, ¿no? Por eso nosotros hemos desarrollado soluciones más creativas. Por eso es la cognición que tiene que recuperar su lugar, ¿no? Entonces, toda esta gente que dice que lo mental es el demonio, ¿no? Ahora lo mental es el demonio, ¿no? No, pues no, señores, no. Aquí a lo que hace falta es mucho de mental, pero mucho. Mucho mental hace falta mucha cultura, hace falta mucho trabajo conceptual, hace falta mucha discriminación de lo que hacemos y de las elecciones que tomamos. Y todo eso es cognitivo, hace falta mucha función ejecutiva, porque es la función ejecutiva la que es necesaria para modelar el aspecto emocional y el aspecto biológico de una forma que nos hagan vivir plenamente, ¿no? Entonces, eso nos hace falta mucho, ¿no? Y eso, pues bueno, lo encontré ahí en el Vipassana, ¿no? Que de alguna manera, no sujetándose a lo que es el relato mítico, está evolucionando socialmente, está haciendo evolucionar socialmente. El mindfulness, desde mi punto de vista, es un fruto maduro de este movimiento, maduro más o menos, y luego lo que pasa es, claro, antes había un contexto en el que esto era posible, y este contexto es el que nosotros no tenemos, ¿no? Entonces lo que pasa es que aquí la meditación ha llegado sobre todo pues, a través de lo que son los retiros, a través de lo que son las grandes iniciaciones de miles de personas, etcétera, etcétera, pero luego no hay sanghas, no hay sangha. Y desde luego no hay sanghas laicas, no hay sanghas que sientan que están trabajando juntos en algo que es común y en algo que necesitamos sangha, porque si no hay sangha no hay avance. No hay avance porque la meditación individual sí que nos puede hacer comprender muchas cosas de nosotros mismos, pero la meditación colectiva es un acto de generosidad. Y la meditación colectiva significa que pasamos a otro nivel, al nivel del compartir, que es lo que decía también mi predecesora, ¿no? Si no hay ese compartir, no hay la base de lo humano, ¿no? Claro, ¿qué es lo que pasa? Que este elemento de lo intersubjetivo, como decía ella, la cultura, es algo que está dando forma a todo lo que nosotros estamos en este momento sintiendo y todas las intenciones que estamos teniendo también. Entonces, si no deconstruimos nuestra propia cultura, entonces, si no deconstruimos lo intersubjetivo, tampoco podemos avanzar en este camino. Y esto es una cosa que realmente las tradiciones no han sabido interpretar hasta el momento, ¿no? Hace poco estaba también en un retiro de una persona que supuestamente es una persona muy importante, ¿no? Y tal. Y entonces era como una cosa extrañísima, ¿no? Porque de repente estábamos en una sala donde había una imagen enorme de un señor como disfrazado de una raza que no es de aquí y tal, ¿no? Y allí, ¿no? Entonces salía el tipo y tal, que era occidental, ¿no? Pues con todo disfrazado ¿no? con su esto de monje y tal y no sé qué, se subía en una especie de sitio altísimo, ¿no? Cuando el Buda ya dijo que eso es que luego el monje ni debía dormir en cama con dosel, ni en un sitio elevado, ni no sé cuántas cosas más, ¿no? Pero bueno, esto es lo primero que hacen es ponerle 1,5 metros antes, ¿no? Como o por encima, ¿no? Como al Dalai Lama, ¿no? Entonces, y luego, ¿no? Había que estar allí haciendo tal cuando entraba y cuando salía y tal y no sé qué, ¿no?
Bueno, pero bueno, ¿esto es un viaje a la Edad Media o qué? ¿O dónde estamos, ¿no? Total, que luego el retiro en cuestión, el tío estaba 6 horas hablando, él solo, de unas cosas que, bueno, en fin, algunas podrían tener interés, la mayoría no, y luego de vez en cuando hacía una meditación de 24 minutos guiada. Con lo cual, eso se llamaba retiro. Entonces, bueno, este personaje, por ejemplo, evidentemente que es un personaje valiosísimo. Yo hago esto para divertir al público, pero de verdad que lo hago con el máximo respeto, de verdad. He mamado de todo ello, me he enriquecido de todo ello, no soy nadie, sino eso, bueno, no soy nadie así tampoco, pero quiero decir, si no hubiese mamado de todo eso, desde luego, vamos, sería un perfecto ignorante, que lo sigo siendo también, pero que bueno, que entendéis lo que quiero decir, ¿no? Pero que me gusta, pues lo mismo que he dicho al principio, como puedo decir todo a favor y todo en contra, pues yo digo. ¿Y por qué digo? Pues para que luego la gente piense, porque al final se trata de eso, ¿no? De que la gente piense, ¿no? Y de romperle un poco los esquemas, porque si no rompemos los esquemas, ¿para qué sirve esto? Vamos a estar todos, ¡oh, qué bien, maravilloso, todos estamos de acuerdo, qué bonito y tal, ¿no? Pues no creo que eso haga avanzar a nadie, ¿no? Entonces, lo que nos falta son, digamos, grupos que se comprometan en trabajo, que sepan transmitir unos valores, que hablen de cómo vamos a llevar a nuestros hijos desde este punto de vista afectivo, etcétera, etcétera y tal, ¿no? Claro, porque evidentemente que esto tiene un elemento afectivo importante, ¿no? Tiene un elemento muy importante, ¿no? Y que en la tradición, bueno, por ejemplo, cuando hacemos samatha y vipassana, lo que siempre se ha discutido mucho, por ejemplo, en el tema del mindfulness, es cuando se dice el no juicio y todas estas cosas, ¿no? Porque es lo más difícil, que es la parte afectiva, cómo la transmites, ¿no? Porque al final, ¿de qué se trata? Se trata de que uno se sienta, ¿no? Y empieza a sentir el cuerpo, ¿no? Con lo cual eso le lleva a lo biológico, le asienta en lo biológico, le hace sentirse humano. Es decir, es verdad, como decían mis anteriores predecesores en el uso del habla, de que vivimos en un mundo excesivamente conceptual. Es decir, hay muy poquito cuerpo, si nos viésemos, realmente sería un poquito cuerpo así y un cabezón así, ¿no? Eso seríamos ahora mismo, ¿no? Entonces lo que hace este trabajo es equilibrar un poco eso, ¿no? Nos vamos equilibrando y vamos dando más ese sustento biológico a la cosa, ¿no? Pero al mismo tiempo, el personaje este narrativo no se calla. El puñetero de él sigue hablando. Y entonces, generalmente, lo que habla es decir, pero cabrón, no, una leche, tío, pero no te he dicho que estés atento, joder, que no estás atento. Pero ya te has ido otra vez, ya estás pensando en estas cosas, pero es que yo no soy capaz, pero es que yo tengo... ¿no? Y entonces, si uno tiene la suficiente paciencia para estar con eso hasta que sucede una cosa que es decir, hombre, ya está bien, ¿no? Porque no te tratas bien, ¿no? Y entonces se conecta con meta, con la amabilidad, ¿no? Entonces conectas con meta y dices, joder, esto es más gozoso, esto es más bonito, esto es meta. Uno aprende a tratarse bien a sí mismo. Y por esta teoría de la mentalización, ¿no? Del ámbito del psicoanálisis, Fonar y compañía, entonces empieza a suponer que el otro está en una situación parecida. Entonces empieza a pensar, coño, pues el otro debe estar también comiéndose el tarro como yo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, poco a poco, pues entonces empieza a crear una especie de empatía que va creciendo, etcétera, etcétera. Y claro, uno al principio dice, bueno, pues el otro que es, joder, le ha pasado una cosa buena y entonces consigo alegrarme con la cosa buena que le ha pasado al otro, ¿no? Que, bueno, tiene su truco, ¿eh? Tiene su truco, porque la envidia, como sabéis, es uno de las peores de los malos rollos que vivimos, ¿no? Y entonces, eso se llama mudita en la tradición, ¿no? Es la alegría compartida. Entonces uno puede entrar en la alegría compartida, empieza a poder compartir lo bueno con el otro, ¿no? Pero a base de estar con el otro compartiendo, el otro no va a tener siempre buenos momentos, no vas a poder siempre alegrarte con él. Entonces dices, bueno, pues también tiene malos momentos, como tengo yo. Entonces igual tengo que compartir también los malos, ¿no? Y entonces uno se atreve a compartir lo malo con el otro, ¿no? Y eso se llama compasión. Eso se llama compasión. Y es un estado desequilibrado de la mente, ¿no?
como se puede ver fácilmente y se puede entender fácilmente, porque claro, ahí todavía nos queda un recurso, ¿no? Y es la ecuanimidad, que tampoco es que nos lleve hasta el final del camino, pero que nos lleva más allá del camino que la propia compasión. No es que no nos haga falta compasión, nos hace falta como agua de mayo, por supuesto, ¿no? Pero lo que yo digo es, no podemos enseñar compasión a una persona de 35 años porque no está preparada para hacerlo. No está preparada para tener compasión. No está preparada. Sí, una persona de 70 años. A una persona de 70 años la compasión se le sale por los poros. Porque evolutivamente esto es así. Y nadie es compasivo porque te dirijan una meditación de 15 minutos sobre la compasión. Porque el concepto no se puede desarrollar y el concepto es previo a poder experimentarlo, ¿no? Entonces, claro, esto antes era una tradición en la que se iba, como se supone que se va en la ciencia, parsimoniosamente, paso a paso. Por eso eran tradiciones esotéricas, ¿no? Pero lo que pasa ahora es que como todo está publicado y nos sabemos del principio al final, lo que queremos es empezar por el nivel 7, ¿no? En vez de por el nivel 1. Y este es el gran problema, ¿no? No me da tiempo de ir más allá, yo creo que estaréis hartos ya de rollos y lo voy a dejar ahí. Muchísimas gracias.